El maquillaje aún húmedo, el traje impecable, la luz fría del estudio de televisión. Claudia Sheinbaum sentía un leve temblor en las manos, una sensación inusual de inquietud que contrastaba con la aparente calma de su exterior. El periodista, un hombre elegante y arrogante con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos, se acercó a ella antes de que comenzara la entrevista. Susurró, casi imperceptiblemente, una frase que helaría su sangre. Le están tendiendo una trampa. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta. Y suscríbete al canal. La advertencia, inesperada y misteriosa, la dejó desconcertada. La tensión se palpaba en el aire, un silencio cargado de expectación que contrastaba con el zumbido casi imperceptible de las cámaras. El periodista, cuyo nombre era Alejandro, pertenecía a un medio de comunicación conocido por su inclinación liberal y sus críticas mordaces al gobierno. La invitación a la entrevista, inicialmente vista como una oportunidad para difundir sus políticas, ahora se percibía como una potencial emboscada. La entrevista comenzó. Alejandro, con una sonrisa que escondía la frialdad de sus intenciones, empezó con preguntas aparentemente inofensivas. Pero enseguida los ataques comenzaron, con preguntas tendenciosas, insinuaciones y acusaciones veladas. Claudia, experimentada en el debate político, sintió la presión. Cada pregunta era una trampa cuidadosamente elaborada, diseñada para ponerla en una posición comprometida. Las cámaras, con sus luces implacables, parecían intensificar la presión. El primer ataque se centró en un proyecto de desarrollo urbano. Alejandro, con una voz aparentemente neutral, presentó datos sesgados, manipulando la información para pintar un cuadro negativo. Claudia, recordando la advertencia de Alejandro, respiró profundamente y respondió con calma, presentando los datos reales, desmontando cada insinuación con precisión y serenidad. Su respuesta, clara y concisa, desarmó el primer ataque. La segunda emboscada se centró en un escándalo político menor, una noticia que había sido rápidamente desmentida. Alejandro insistió con insistencia, tratando de manipular la narrativa, de generar dudas. Claudia, manteniendo la calma, respondió con la misma serenidad, explicando los hechos con detalle, demostrando la falsedad de las acusaciones. Su respuesta, firme y precisa, neutralizó el segundo ataque. Los ataques continuaron, uno tras otro. Alejandro, con la arrogancia del periodista seguro de sí mismo, trataba de desestabilizarla, de generar dudas en la audiencia. Pero Claudia, con una serenidad imponente, respondía con inteligencia, con precisión, desmontando cada acusación con calma y firmeza. Su inteligencia, unida a su serenidad, se convertían en sus mejores armas. El contraste entre la arrogancia de Alejandro y la serenidad de Claudia era evidente. Alejandro, con su tono despectivo y sus preguntas tendenciosas, trataba de imponer su narrativa. Claudia, con su calma y su inteligencia, construía su propia narrativa, una narrativa basada en la verdad y la transparencia. Las cámaras captaban la tensión del momento, la inteligencia en la respuesta de Claudia, la impotencia de Alejandro. El estudio, con su atmósfera artificial, se transformó en un escenario de confrontación intelectual, donde la serenidad y la inteligencia se imponían a la arrogancia y la manipulación. El tiempo transcurría. La entrevista llegaba a su fin. La emboscada, meticulosamente planeada, estaba siendo desmantelada con inteligencia y serenidad. La culminación de esta historia, el momento donde la verdad y la calma se impondrían al engaño y la arrogancia, se acercaba. La tensión en el estudio era palpable. Alejandro, el periodista, se daba cuenta de que su estrategia estaba fallando. Sus preguntas, diseñadas para atrapar a Claudia, se convertían en oportunidades para que ella demostrara su inteligencia y su capacidad de respuesta. La arrogancia inicial del periodista fue dando paso a una creciente frustración. Sus ataques, antes incisivos y seguros, se volvían cada vez más desesperados, más torpes. Las cámaras registraban cada gesto, cada mirada, cada cambio en el tono de voz, plasmando en la imagen la derrota inminente del periodista. Claudia, por su parte, mantenía la calma. Cada respuesta era precisa, concisa, firme. Desmontaba las acusaciones con inteligencia, explicando los hechos con claridad,
presentando datos irrefutables. Su serenidad, lejos de ser una muestra de debilidad, se convertía en una fortaleza, una demostración de confianza en sí misma y en la verdad de sus argumentos. Su temple, su serenidad frente a la emboscada, se convirtieron en un símbolo de liderazgo eficaz. En el último segmento de la entrevista, Alejandro intentó un ataque final, una pregunta cargada de insinuaciones y acusaciones. La pregunta buscaba poner a Claudia en una posición comprometida, obligándola a revelar información sensible o a contradecirse. El periodista esperaba su triunfo, su momento de gloria. Pero Claudia, anticipándose a su jugada, respondió con una serenidad y una inteligencia que dejaron sin palabras al periodista. Su respuesta no fue una simple refutación de las acusaciones, sino una explicación detallada de la situación, una explicación que incluía el contexto, los antecedentes, las implicaciones y las consecuencias de la decisión. Su respuesta se convirtió en una lección magistral de comunicación política, una muestra de cómo la inteligencia, unida a la serenidad, pueden desmantelar cualquier emboscada. El silencio que siguió a la respuesta de Claudia fue más elocuente que cualquier palabra. Alejandro, desarmado por la inteligencia y la serenidad de Claudia, no pudo encontrar una réplica. Su arrogancia había sido derrotada por la calma y la precisión de Claudia. La entrevista, que había comenzado como una potencial trampa, se convirtió en una demostración de la fuerza del liderazgo basado en la inteligencia, la transparencia y la serenidad. Tras la entrevista, Alejandro se acercó a Claudia con una mezcla de admiración y frustración. Le confesó su admiración por su capacidad de respuesta, su inteligencia y su serenidad. Le reconoció su derrota, admitiendo que había subestimado su capacidad de desmantelar su estrategia. El encuentro, lejos de ser una confrontación, se convirtió en un momento de reconocimiento mutuo. El periodista había aprendido una lección invaluable sobre el poder de la inteligencia y la humildad. La entrevista se viralizó rápidamente en redes sociales. Los comentarios destacaron la inteligencia, la serenidad y la capacidad de respuesta de Claudia. Muchos elogiaron su capacidad para desmantelar la estrategia de Alejandro, demostrando la importancia de la verdad y la transparencia en la política. La entrevista se convirtió en un ejemplo de cómo la inteligencia y la serenidad pueden derrotar cualquier emboscada, cualquier intento de manipulación. Se convirtió en un símbolo de un liderazgo basado en la preparación, la honestidad y la serenidad. La culminación de la historia, el momento que definiría el legado de Claudia, se acercaba. El encuentro final entre Claudia y Alejandro definiría el alcance de su crecimiento personal y político. Los días posteriores a la entrevista fueron una vorágine de análisis y comentarios. La serenidad y la inteligencia de Claudia, su capacidad para desmontar la estrategia de Alejandro, se convirtieron en tema de conversación nacional. Su actuación fue elogiada por muchos, analizada por expertos en comunicación política y estudiada por aspirantes a líderes. La entrevista se convirtió en un caso de estudio, un ejemplo de cómo la preparación, la honestidad y la calma pueden superar cualquier emboscada. Alejandro, el periodista, experimentó un cambio profundo. La derrota en la entrevista lo había impactado. La arrogancia que lo había caracterizado fue reemplazada por una profunda reflexión sobre su trabajo y su ética profesional. Comenzó a cuestionar sus métodos, sus prejuicios y su inclinación a la manipulación. La entrevista con Claudia se convirtió en un punto de inflexión en su carrera. Alejandro buscó a Claudia para disculparse por su intento de manipulación. El encuentro, lejos de ser una confrontación, fue un diálogo sincero y reflexivo. Alejandro reconoció su error, admitió que había subestimado la inteligencia y la serenidad de Claudia y expresó su admiración por su capacidad de respuesta. Claudia, con su habitual humildad, aceptó las disculpas y lo invitó a reflexionar sobre la importancia de la ética en el periodismo. El encuentro entre Claudia y Alejandro marcó el inicio de una relación inesperada, una relación basada en el respeto mutuo y la búsqueda de la verdad. Ambos reconocieron la importancia del diálogo, la necesidad de la transparencia y el valor de la serenidad en el debate público. Su historia, que había comenzado con una confrontación, se transformó en una colaboración inesperada. Alejandro, inspirado por la serenidad y la inteligencia de Claudia, comenzó a cambiar su enfoque periodístico. Sus artículos se volvieron más objetivos, más rigurosos,
más respetuosos. Se alejó de la manipulación y la polarización, priorizando la verdad y la transparencia. Su transformación fue gradual pero notable, un cambio impulsado por el encuentro con Claudia. Claudia, por su parte, continuó su carrera política con un nuevo enfoque, un enfoque basado en la humildad, la empatía y la conexión con la gente. Su liderazgo se consolidó como un ejemplo de cómo la inteligencia, la serenidad y la conexión con la realidad pueden superar cualquier obstáculo, cualquier intento de manipulación. La entrevista con Alejandro se convirtió en un símbolo de su compromiso con la verdad y la transparencia. La colaboración entre Claudia y Alejandro dio frutos inesperados. Juntos, trabajaron en la creación de una iniciativa para promover la ética en el periodismo y la comunicación política. La iniciativa tuvo un gran impacto, promoviendo el diálogo, la transparencia y la búsqueda de la verdad. La historia de Claudia y Alejandro se transformó en un ejemplo de cómo la confrontación puede dar paso a la colaboración, cómo la arrogancia puede ser reemplazada por la humildad y cómo la inteligencia y la serenidad pueden superar cualquier adversidad. Se acercaba el momento culminante de su historia, un momento donde el crecimiento personal y político alcanzaría su máxima expresión. Un momento de reconciliación, de entendimiento y de la confirmación definitiva del poder de la humildad y la inteligencia. El encuentro final entre Claudia y Alejandro definiría para siempre el legado de ambos. El tiempo pasó. Claudia Sheinbaum consolidó su carrera política, siempre guiada por los principios de humildad, transparencia y conexión con la gente. Su liderazgo, caracterizado por la serenidad y la inteligencia demostradas en la entrevista con Alejandro, se convirtió en un referente para otros líderes políticos. Sus decisiones, basadas en datos concretos y en la escucha activa de la ciudadanía, generaron un cambio profundo y positivo en la sociedad. La transformación, iniciada con la advertencia del periodista, se consolidaba día a día. Alejandro, por su parte, se convirtió en un periodista respetado y reconocido por su objetividad y rigor. Sus artículos, antes marcados por la polarización y la manipulación, ahora se caracterizaban por la búsqueda de la verdad y el respeto a la pluralidad de opiniones. Su transformación, impulsada por el encuentro con Claudia, lo convirtió en un referente ético en el periodismo. Su trayectoria profesional pasó de la confrontación y el escepticismo a la colaboración y la búsqueda de consensos. La colaboración entre Claudia y Alejandro se intensificó. Juntos, crearon una fundación dedicada a promover la ética en la comunicación política y el periodismo. La fundación organizó conferencias, talleres y cursos de formación para periodistas y líderes políticos, difundiendo la importancia del diálogo, la transparencia y la búsqueda de la verdad. Su iniciativa tuvo un gran impacto, promoviendo un cambio cultural en la forma de comunicar y debatir temas políticos. La fundación se convirtió en un espacio de encuentro entre diferentes sectores de la sociedad, un espacio donde se promovió el diálogo constructivo, el respeto a la pluralidad de opiniones y la búsqueda de consensos. Claudia y Alejandro, con su experiencia y su credibilidad, se convirtieron en referentes en la promoción de una comunicación política más ética y responsable. Un día, Claudia recibió una invitación inesperada. Era una invitación a participar en un evento organizado por la misma institución de medios para la que trabajaba Alejandro. El evento conmemoraba el 10º aniversario de la entrevista que los había unido y transformado. Claudia dudó en un principio, pero al recordar la lección aprendida y la transformación que había generado, decidió aceptar. El evento fue un éxito. La presencia de Claudia y Alejandro generó un gran interés mediático y una importante participación de la ciudadanía. Ambos compartieron sus experiencias, reflexionaron sobre el proceso de transformación que habían vivido y reiteraron la importancia del diálogo, la transparencia y el respeto en la comunicación política. Sus discursos, llenos de humildad y sinceridad, resonaron con fuerza en la audiencia. El encuentro público entre Claudia y Alejandro se convirtió en un símbolo, un mensaje de esperanza para una sociedad polarizada. Demostró que la confrontación puede dar paso al diálogo, que la arrogancia puede ser reemplazada por la humildad y que la inteligencia y la serenidad pueden superar cualquier adversidad. La culminación de esta historia, sin embargo, no se encontraba en el éxito del evento, sino en un encuentro íntimo, un encuentro privado que definiría el legado duradero de ambos.
un encuentro que sellaría su transformación y definiría su futuro. El momento culminante, un encuentro que trascendería la esfera pública para convertirse en una profunda conexión humana, estaba a punto de ocurrir. Después del evento público, Claudia y Alejandro se encontraron en privado. No era una reunión formal, ni una entrevista, sino un encuentro entre amigos, dos personas unidas por una experiencia transformadora. En un pequeño café, rodeados de una atmósfera tranquila y serena, compartieron sus reflexiones sobre el camino recorrido. Alejandro, con humildad, agradeció a Claudia por la lección que le había enseñado, por la oportunidad de reflexionar sobre su trabajo y su ética profesional. Reconoció que la entrevista había sido un punto de inflexión en su vida, el inicio de un proceso de transformación que lo había llevado a un periodismo más ético y responsable. Claudia, a su vez, agradeció a Alejandro por su advertencia, por su valentía para reconocer su error y por su compromiso con un periodismo más responsable. Reconoció que el encuentro había sido fundamental para su propio crecimiento como líder político, para su capacidad de mantener la serenidad y la inteligencia frente a la adversidad. En ese momento de íntima reflexión, compartiendo un café en un ambiente sereno, Claudia y Alejandro se dieron cuenta de que su transformación personal había sido mutua y recíproca. El periodista arrogante había aprendido la importancia de la humildad y el respeto. La política segura de sí misma había aprendido la importancia de la escucha activa y la empatía. Su historia, que había comenzado con una confrontación, culminó en una profunda conexión humana. La culminación de su historia no fue un triunfo político, ni un logro profesional, sino un encuentro entre dos personas transformadas por una experiencia compartida. Fue en ese pequeño café, rodeados de una atmósfera serena y tranquila, donde se selló su transformación. Un simple café, un encuentro casual y sin pretensiones, se convirtió en un símbolo de reconciliación, de crecimiento personal y de la importancia de la humildad, la inteligencia y la serenidad. La historia de Claudia y Alejandro se convirtió en un ejemplo de cómo la confrontación puede generar transformación, cómo el encuentro puede generar entendimiento, y cómo la humildad puede ser la clave para un liderazgo eficaz. Fue una historia de cambio, de crecimiento personal y político, una historia de la importancia del diálogo y el respeto mutuo, un testimonio del verdadero poder de la humildad y la inteligencia.